Hola a todos, amigos, almas de la Espiral de Awen. Muy buenas noches, mi nombre es Vania Yu y como todos los viernes vamos a hablar acerca de Viernes en la Espiral. El día de hoy el tema es los juicios y las críticas. Y bueno, seguramente muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido criticados o hemos tenido juicios o nos han hecho juicios, y también seguramente muchos de nosotros hemos participado en juzgar o criticar a los demás. Y bueno, al final del día, ¿de qué trata esto? Cuando nosotros tenemos determinada creencia o tenemos una idea sobre ciertas cosas, cómo deben de ser, cómo debemos de comportarnos, cómo deberíamos de actuar, pues entonces creemos que tenemos el derecho de señalar a aquellos que desde nuestra perspectiva y de nuestra visión están haciendo algo que para nosotros es erróneo, es equivocado, es incorrecto. Y esto finalmente pues también nos pone a nosotros en una postura o en un papel incorrecto, porque al final del día, ¿cómo podríamos pensar que nuestra creencia o nuestra visión de las cosas es mejor o es superior o es la correcta y está por encima de los demás para poder señalarlos? Recuerda que cada vez que señalamos con un dedo a otros, 3 dedos por cada dedo que apunta a otros, 3 dedos nos señalan a nosotros. Si yo permito en mi entorno que existan críticas y hago juicios sobre los demás, pues entonces estoy abriendo esa puerta al universo para decir que eso está permitido en mi mundo. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que nosotros vamos haciendo en nuestra vida, en el día a día, va marcando o va generando una energía, una vibración y una señal al universo que indica que aquello que yo estoy haciendo es permitido en mi mundo. Por lo tanto, si yo juzgo o critico a los demás, yo puedo ser juzgada o criticada en cualquier momento, porque es un juego en el cual estoy entrando. Muchas veces hablamos sin tener bases realmente, porque no nos ponemos a pensar no en lo que la gente hace, sino el por qué lo hace. Es decir, qué es lo que esa persona está haciendo, y antes de juzgarla, mejor enterarme realmente, si quiero en todo caso enterarme o saber, ¿no? Pregunto mejor por qué o de qué manera está actuando, cuáles son los motivos reales que tiene, cuáles son las creencias, antes de señalar el estilo de vida o la forma de ser de los demás. A veces no nos damos cuenta tampoco que todas nuestras palabras tienen un peso y tienen un poder, y creemos que si señalo o critico pues no pasa nada, cuando en realidad lo que estamos haciendo es realmente dañar y lastimar no solo el prestigio de los demás, sino también su energía y su vibración. Cuando nosotros señalamos, juzgamos o criticamos a los demás, empezamos a emitir una vibración muy baja, y de esa manera también vamos a atraer gente que le guste el chisme, la crítica o el juicio para los demás. Y por supuesto, quien juzga a uno eventualmente terminará juzgándonos también a nosotros mismos. Una persona que critica o que juzga suele ser una persona que también se juzga muchísimo a sí misma o se critica mucho a sí misma. Y tendríamos que entender de dónde viene nuestra necesidad de señalar, de criticar, de hablar mal de los demás, porque eso también nos mete en una situación de conflicto con nosotros mismos, donde a la larga aquello que señalamos puede ser que algún día se nos presente en nuestra vida y probablemente actuemos de la misma manera que aquel que juzgamos. Dicen por ahí, ten cuidado que tus palabras sean suaves y blandas por si algún día te las tienes que tragar. Y más vale que antes de hablar de los demás, pues mejor revisemos qué estoy generando en mi propia vida, qué estoy haciendo yo que probablemente pueda también estar generando un mal a otros, pero sobre todo evitar ser copartícipes de las críticas o de los juicios. A veces no nos damos cuenta que nuestras palabras pueden ser altamente negativas y destructivas, y el solo hecho de hablar mal de una persona empieza a encasillar a esa persona en un círculo del cual difícilmente va a poder salir. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo juzgo a alguien o cuando critico a alguien por una acción, recordemos que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de ser y dar lo mejor de nosotros mismos. Cuando alguien de acuerdo a mi visión está cometiendo un error o está actuando mal, no es que esa persona en sí sea mala. Simple y sencillamente, a lo mejor su actuar o la forma en la que se comporta no es la correcta o está errada, en cuyo caso es mejor acercarme con esa persona y platicarle o decirle o hacerle ver
que considero que podría actuar de otra manera o podría tener un comportamiento distinto, pero no podría decir es que esa persona es de tal o cual manera, porque entonces ya la estoy etiquetando. Y cuando nosotros etiquetamos a la gente en determinado concepto, vamos pasando la voz que esta persona es de esta forma y entonces la dejamos encasillada y la dejamos etiquetada en eso. Y es mucho más difícil que ese ser pueda salir de la etiqueta que ya le pusimos. Recordemos que muchas veces las críticas y los juicios también generan mentiras y generan calumnias, y a veces las personas ni siquiera han actuado de la manera en la que nosotros creemos, y simple y sencillamente por nuestro juicio y nuestra creencia personal ya lo señalamos, y entonces podemos generar que tenga verdaderamente problemas en su vida y con el contexto y en el entorno que le rodea, porque finalmente pues nosotros estamos siendo también copartícipes de señalar y de encasillar a la gente en determinado espacio. Es muy importante que antes de juzgar y criticar pensemos si en realidad tenemos las bases y los argumentos para poder señalar a alguien de manera negativa, y si lo tenemos, pues en lugar de compartirlo con otras personas, mejor ir a la fuente y decirle de manera directa lo que creemos que está haciendo mal, porque de esa manera también estamos ayudando y estamos cooperando para que el otro a lo mejor se dé cuenta del error que está cometiendo y pueda cambiarlo y pueda tener un crecimiento y un aprendizaje. Recuerden que nuestras palabras de alguna manera tienen cierto alcance, y a veces el juzgar o el criticar no nos damos cuenta hasta dónde puede llegar y el alcance que puede llegar a tener. Finalmente de ahí mucho del tema del bullying, por ejemplo, ¿no? Que empieza con hacer críticas, hacer juicios sobre alguien, sobre su conducta, o hacer ciertas burlas que a la larga no nos damos cuenta de qué manera va a afectar tanto física como mental, emocional e incluso energéticamente a aquella persona que estamos señalando. Recuerden que todo en la vida al final del día tiene un retorno, y cuando yo siembro estas semillas de juicio, cuando siembro estas semillas de cizaña, cuando siembro estas semillas de maldad, en el sentido de hacerle daño a alguien a través de lo que yo estoy señalando, pues entonces de alguna manera también me estoy encadenando a mí mismo o a mí misma a tener un retorno de aquello que yo estoy generando. Es muy importante que seamos conscientes de esto y que aprendamos que antes de hablar mal de los demás, primero tenemos que revisar qué estamos haciendo nosotros y verdaderamente tener un trabajo de introspección para darnos cuenta desde dónde me está gustando a lo mejor el chisme, la intriga, el juicio, porque además siempre que hay un juicio, forzosamente viene un tema de castigo, y entonces creemos no solo que la persona que juzgamos hizo mal, sino que además luego nos consideramos con el derecho de imponer determinados castigos para que aprenda, para que sepa su lección, para que sepa quién es quién, y eso, créanme, que lo único que hace es generar separación, odio y rencor en todos los que nos rodean. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Recuerden que estamos todos los viernes en Viernes en la Espiral. Recuerden también que todos los jueves estamos en el programa de radio de El Uroboros Radio, que pueden también ver por nuestra página de Face, o pueden escuchar por viveradio.net o viveradio.mx. También recordarles, amigos, almas de la Espiral de Awen, que el día de mañana va a dar inicio nuestro círculo de formación en Wicca iniciática. Entonces, si ustedes están interesados en asistir, todavía pueden inscribirse. Llamen al teléfono 55 49 22 59 39 y con todo gusto pues les paso los datos para que puedan incorporarse todavía a este gran círculo de estudio. Mi nombre es Vania Yu y deseo que todos tengan un muy feliz fin de semana. Bendiciones eternas.